También nosotros debemos entender que hay ciertas formas faciales que van a representar ciertos tipos de personalidad. Ya lo había tratado un poco antes, pero ahora voy a dar un poco de énfasis en ese punto. Como cierta expresión, cierta forma de los ojos, de la forma que lleva el cabello, inclusive puede hablarnos del tipo de personaje que estamos teniendo enfrente o que queremos dibujar. Por ejemplo, una persona malvada, pues va a tener siempre ese aire de misterio, de un poco de esa seriedad, ¿no? Y con esa mirada, como que ya te lo dice todo, como que quiere infligir daño, que es como el villano. En cambio, en contraposición, tenemos estos ojos heroicos que igualmente guardan seriedad, pero no expresan la misma malicia de la persona malvada, sino expresan un poco más determinación hacia una parte heroica, hacia decir, bueno, soy el protagonista, ¿no? Entonces, como obedecer a ciertos parámetros, ciertos cánones como ¿no? De contraparte, es una personalidad pues, de ese tipo. Entonces tú sabes que este tipo heroico no va a cometer actos crueles o actos viles, por ejemplo, más o menos también por la forma que tiene la cara. Y aparte pues de inocencia, pues tenemos ya como un poco más inocente, más infantil, un poco más jovial, que es un poquito inclusive más expresivo, porque usando una pequeña sonrisa ya te dice que es una persona un poco más expresiva, más alegre, y estoy analizando unos conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta también para el momento en que quieren dibujar un personaje, cómo lo quieren hacer, qué tipo de ojos va a tener, qué tipo de expresión va a manifestar, qué tipo de cabello va a tener, qué tipo de cuerpo, todo eso. Claro que esto puede ser un poquito complejo y puede ser un poquito saturante, pero es importante tenerlo en cuenta al momento de dibujar. Básicamente con la idea que quiero que se queden es que quiero que mi dibujo exprese a la persona que lo observe. Básicamente es eso, ustedes van a determinar la complejidad de esa idea. Puede ser algo muy complejo, posiciones muy llamativas, muy difíciles de hacer, o algo un poco más sencillo, pero igualmente que obedezca a la intencionalidad que ustedes tienen como artistas. Eso es lo más importante. Aquí tenemos el dibujo chibi, que chibi es como esa forma caricaturesca, diminuta, expresiva, de los personajes, que se hace bien pequeñito, como para darle un poco de comedia al asunto. Eh, Aquí lo que se resalta principal son los ojos gigantescos y un cuerpo pequeñito, porque el objetivo es que sea gracioso, básicamente. Que sea, bueno, aquí igualmente estamos por lo mismo. Por ejemplo, este es más interesante, porque aquí ya a pesar de que el rostro esté en una posición un poco más simple, ya la expresión me dice que es un guerrero, es una persona seria, esa mirada de determinación. Y pues el cabello también como que le ayuda un poco a darle estilo también, eso propio. ¿Cuál es el estilo del personaje? O sea, cómo es el diseño y la originalidad que corresponden a ese estilo. Y con el cuello, aquí el traje, bastante llamativo, es muy interesante. Porque lo reconocen, y si no, pues es un personaje famoso. Y ya, por ejemplo, finalmente tenemos el diseño del personaje. Ahora vayamos paso a paso. Tenemos este diseño, este esbozo, este concepto. Fíjese cómo es interesante. Tenemos las articulaciones marcadas, hombros, cadera, rodillas y tobillos. O sea, dónde se va a flexionar el cuerpo. Tenemos delineada la línea del rostro vertical, las dos horizontales para terminar los ojos, el torso, que es bastante importante porque si es un hombre, entonces es más amplio, lógicamente, pero para limitar también la figura del cuerpo que va a tener, las manos, dónde van a ir, porque van a ser puntos importantes, se señala siempre los más puntos importantes, desde el boceto. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, es un ejemplazo. Luego, una vez tenemos esto, que es como digamos, el cuerpo casi prácticamente desnudo, entonces tenemos que vestirlo. La ropa, en este caso, es una ropa un poco más extendida. Entonces, cuando la ropa es así,
de grande, que no se ajusta al cuerpo, sino pues que queda un poco floja, marca ciertos dobleces, como pueden ver en la rodilla, un poco más en las piernas. Eso determina que hay ciertos dobleces y que la ropa pues es un poco extendida, porque así es el estilo del personaje. También podemos ver que tiene así unos guantes, una hombrera, una sola, un, un par de guantes y al fondo una espada. Aquí lo que nosotros determinamos es qué tipo de ropa va a llevar. Todavía no entramos en detalles, ni en sombras, ni en diseño, nada, solo el tipo de ropa. Los detalles más generales, siempre vamos de lo general a lo específico. Lo que nos permita, desde los diseños más básicos, contemplar la idea básica de la ropa que va a tener, de ese estilo que va a manejar, ¿no? Y entonces, en este pato se hace un poco más de énfasis en los dobleces. Fíjense que ahora hay más líneas en el pantalón para ejemplificar qué tipo de dobleces va a tener, principalmente en la rodilla, en las piernas, bueno, en varias secciones, porque pues la ropa así mismo es. Pero si se fijan, solo en el pantalón hay dobleces, porque en el saco que lleva, está bien ajustado, como está ajustado, pues no se dobla, o sea, es muy firme, entonces ahí sí no van arrugas, tampoco en la parte del cinturón y en la hombrera, porque esos materiales ya son metálicos, pues obviamente no va a tener esas características. Eh, igualmente, pues la espada igual, la expresión se trabaja un poquito, o sea, en este momento se crean un poco más de detalles al diseño anterior. Y finalmente, pues pasamos al color, donde pues prácticamente, bueno, puede ser al color o puede ser al sombreado, pero en este caso trabajemos un poco con las sombras. Si se fijan en las sombras, hay ciertas sombras por entre las piernas, debajo, principalmente donde van las sombras en la parte del pantalón, entre los dobleces, entre los pliegues de la ropa. Es importantísimo porque si ustedes se fijan en este último diseño, los pliegues se ven determinados por las sombras, no por las líneas, si se fijan bien. Entonces, donde esté más sombreado es porque ahí hay un pliegue de ropa. Entonces ya están indicando que la ropa se dobla y por lo tanto hay sombra. Es importante tener eso en cuenta. No, pero eso pasa en el pantalón por la misma tela, vuelvo y reitero, es por la tela, porque se dobla hacia adentro, hacia afuera, de muchas formas. Pero si se fijan en el buzo que está debajo pues, de esa armadura que tiene, casi no tiene sombra, porque obviamente está ajustada al cuerpo. No quiero decir con esto que solo la sombra va a estar determinada por los dobleces, porque si se fijan debajo del brazo hay sombra y debajo del cinturón también da una sombra. También la sombra también lo da por los materiales que están bloqueando la luz que está llegando a esa parte. Lo mismo en la hombrera hay un poquito de sombra, en el brazo también. Entonces, aquí podemos determinar que la luz está justo desde arriba. Tenemos una luz vertical, un poquito inclinada, pero casi desde arriba. Pues toda la sombra va a venir desde abajo. Por eso es que el buzo y el cabello, la sombra viene así, casi no tienen sombra, viene desde arriba. Hay sombras que pueden venir de todas las direcciones, eso también toca tenerlo en cuenta. Desde dónde quiero, cuál es mi fuente de luz. Si la luz viene de acá, la sombra está aquí, justo en el lado contrario. Si viene la luz de acá, la sombra va a estar aquí. La luz, o sea, nunca no se van a encontrar, casi nunca. Y la espada también, entonces ya aquí entra todo el detalle. Todo el boceto básico entró aquí en un detalle total. Por ejemplo, los músculos se van demarcando, las líneas de los dedos, la espada, el material, si pueden ver el brillo de la espada, es muy interesante, el filo, bueno, etcétera. Entonces, más o menos, este sería como lo que ustedes esperarían hacer. Y esta posición a mí ya me dice muchas cosas. Está agarrando una espada grandísima, entonces me dice que es un guerrero muy fuerte, la expresión también me dice que es muy determinado, muy serio, callado, pero decidido, al mismo tiempo esa posición de imponencia, también me está hablando de que tiene, bueno, aparte de todo, tiene una gran habilidad. Y es chistoso porque él tiene una muy buena habilidad con una espada gigante, pero el tipo es delgadito. Entonces me está diciendo que tiene mucha fuerza y también mucha agilidad, más o menos. Como esperaría, bueno, para una espada tan grande, un tipo mucho más musculoso, ¿no? Pero el objetivo no es tampoco fijarse en eso. Entonces ustedes se podrían preguntar, bueno, entonces ¿por qué es así delgadito? Porque así es el diseño del personaje, así es la estética del personaje.
Así es como el artista quiso interpretarlo, y es así como ustedes deben interpretar el personaje. No necesariamente hay ciertas lógicas o ciertos parámetros que se rigen. Si para mí es más bello estéticamente un personaje más delgado, pues lo dibujo así, porque para mí tiene una mayor representación, para mí tiene una, porque esa es para mí una intencionalidad como artista. Quiero que sea un poco más delgado, porque eso también va a representar el estilo del personaje, qué sé yo, ¿no? O sea, ya son cuestiones del artista, ¿no? Bueno, aquí ya pasamos a otros diseños más, lo mismo. No, esto ya es de computación, o trabajar en programas y eso, esto sí ya mucho más avanzado. Bueno, básicamente esto es como lo que debemos tener en cuenta. Ah, por cierto, este también es importante. Si ustedes tienen este muñequito de aquí, es bastante chévere tenerlo porque les va a ayudar a ustedes a entender cómo son las posiciones de un cuerpo real, ¿no? Si lo pueden comprar, es bastante interesante poner el muñequito de madera en la posición que ustedes quieran dibujar y como lo tienen al frente, queda mucho más fácil. ¿Y dónde se puede conseguir ese muñequito? En cualquier tienda de arte, en papelerías comunes no lo tienen, pero ustedes pueden, no sé, en lugares de arte grande, de diseño gráfico, de arquitectura, en los centros comerciales, suelen haber papelerías grandes ahí. Oh, ya, ok. Nunca he visto aquí algo así. No lo he visto. No, ni idea de dónde comprarlo. Mm, no es muy común, así como estas reglas y estas cositas que son más fáciles, pero sí lo puedes. Yo, yo por ahí tengo, no Mm, sé dónde está. em, bueno, los borradores, bueno, en fin, bueno, trabajen con los materiales que tengan mientras tanto. Lápices recomiendo el HB, término medio, el 2B, estos de aquí que están como en el centro, son muy bonitos para trabajar porque, bueno, les explico así bien rápido otra vez. El 9 es más clarito, el 9 es más oscuro. Si quieren trabajar con bocetos que vayan a borrar, o sea, porque los bocetos se borran finalmente, trabajan con un 2H, máximo con un HB, máximo. Creo que un 2H es re bueno para el boceto. Pero si ya quieren el producto final, o sea, el contorno, los detalles, trabajen con un 2B. Con un 2B es bonito, pero con el HB también se puede, el HB es más fácil de borrar, pero con un 2B también pueden dar muy buen sombreado. Bueno, yo recomiendo más, porque pues que estos son para dar a la sombra, ya tiene pero sí, es precioso ese color, es pero están oscuras y difíciles de borrar, entonces tienen que estar muy seguras que ahí va una sombra, ¿no? Porque si marcaron muy duro, pueden arruinar el dibujo. Y bueno, básicamente eso. Eh, ya vamos a empezar con este volumen que es muy interesante. Vamos a abarcar cosas más generales. Este volumen que es de manga show. eh, no es obviamente porque sea show, porque show es interesante. O sea, show es para manga, pero para chicas, adolescentes. Este volumen es muy interesante porque tiene mucho contenido, aunque tengo más, pero ¿qué es lo que pasa con este? Que explica mucho contenido de una forma muy breve para aprender a hacer de todo. Es maravilloso. Aunque bueno, espero que no les importe que esté en inglés. Yo se los paso y bueno, y si no entienden, pues se quédense con los dibujos, no pasa nada. Eh, es que no lo encontré en español. No son fáciles de encontrar. Eh,
Bueno, aquí lo que nos está diciendo es como la proporción que debe tener los lineamientos en el rostro. Los ojos obviamente deben estar a una altura determinada, la nariz respecto a la mandíbula, etcétera. Es importante tener estos conceptos en cuenta porque a veces nosotros podemos dibujar los ojos un poco más abajo, un poco más arriba, un poco más separados o más juntos. Lo mismo el contorno del rostro. A veces es un poco difícil tener todo esto en consideración, pero propiamente estas líneas que están demarcadas bien junto con el boceto del círculo, o sea, todo en conjunto, nos ayuda a tener un poco más de Eh, rostro. Propiamente con el tiempo, pues pueden ir obviando estos pasos, pero pues es importante tener siempre en cuenta. Bueno, aquí también hay diferentes cómo pueden dibujar rostros en 3/4 de la parte de arriba, lateral, y los últimos dos de abajo, es visto desde abajo y visto desde arriba. Eso se llama ángulo picado y contrapicado. Son más complejos de hacer, pero igualmente, si los quieren practicar, es bastante interesante. Él les está diciendo cómo hacerlos en el dibujito de la bastante interesante. En los de abajo, trata más de la mandíbula y la parte de la derecha, la parte más, pero bueno, eso es más complejo de hacer, pero hay como para que puedan practicarlas cuando se sientan más preparadas. Cómo se puede dibujar desde atrás, desde detenerse, dónde va la oreja, la nariz, etcétera. Ah, bueno, esto es importante. ¿Cuál es la relación entre la mandíbula y la nariz? Esa línea que va así como en diagonal, para determinar más o menos qué tan larga debe ser la nariz en una mujer. Por ejemplo, este libro es solo mujeres, casi todo es solo mujeres. Pero lo trabajo porque para mí es más difícil trabajar una mujer que un hombre. Eh, ¿Y por qué esta línea? Porque si se fijan en el muñequito chiquitico de la izquierda, hay como unos picos. O sea, la nariz no es así ni la mandíbula es tan puntuda. Entonces hay como cierta circularidad para que lo tengan en cuenta, o sea, cierta forma que no es tan marcada, sino queda muy feo, no queda tan bonito. Bueno, también aquí acá echan un chiste de que el cuello no debe ser muy largo, no tampoco, eso es suavecito y tampoco que se gire más de la cuenta, ¿no? Debes tener en cuenta hasta qué tanto se puede mover cierta articulación, eso también es importante, si no pues se pierde un poco el realismo. Entonces, bueno, si uno ve ese tipo de errores, uno ya dice, esto no está bien hecho, ¿no? O sea, aunque uno no sepa nada de arte, uno se da cuenta. Bueno, aquí las expresiones, acompañada también inclusive de la mano, o sea, si ustedes acompañan la expresión del rostro con las manos, acentúan muchísimo más esa expresión, es como una foto con un marco, te dice dónde enfocar la vista y cómo enfocarla y cómo interpretarla. Por ejemplo esta primera con la risa, que se está como cubriendo la boca con la mano, ya nos está diciendo que se está riendo, pero con un poco de entrevergüenza y un poquito como picardía, como que lo disfruta, pero como a picar, picarón. Entonces, sí, más o menos, o la mano de aquí, de la derecha, este de aquí, que con la mano como que acentúa esa expresión de que ya no es una sonrisa típica, sino es como una sonrisa un poco, eh, no sé, un poquito llamativa, cautivadora, ¿no? Como un poco inocente, por decirlo de alguna forma. Es bastante interesante, pero es por la mano, por ese detalle que lleva la mano. Ya ustedes pues pueden experimentar de distintas maneras como, porque, porque las expresiones son muchísimas, son bastantes. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, hay 4 rostros llorando y cada expresión determina una intensidad diferente del llanto. O sea, están haciendo la misma acción, pero de formas distintas. Entonces, la persona que va a interpretarlo de una manera particular, muy puntual, muy concreta, muy específica. Por ejemplo, esta de aquí es llanto, pero como también está acompañado como de esa mirada cabizbaja, entonces tú ya dices que está acompañado de tristeza, como, pero en la siguiente es un llanto con los ojos cerrados. Entonces ya es como decir, bueno, estoy pensando, estoy entre mis adentros, en un recuerdo que me duele.
Y bueno, ya el de más abajo, pues ya es algo un poquito más desesperado, como puede estar directamente frente a la persona, inclusive, ¿no? Bueno, lo interpretas de muchas formas, también ayuda mucho el contexto, lógicamente, pues en este momento pues uno interpreta lo que puede, pero lo importante es reconocer que aunque estén haciendo la misma acción, la intensidad varía y la interpretación pues lógicamente cambia. Em, Aquí es bastante interesante este concepto de las expresiones porque aquí hace mucho énfasis en la boca. Y aunque aparentemente parece que la mayoría de la expresión se la llevan los ojos, no necesariamente es así, porque uno puede tener una boca cerrada y determinar una cosa, o la misma expresión con la boca abierta y va a interpretar otra cosa distinta. Entonces, por ejemplo, este de aquí, con esta boca un poquito más caricaturesca, ¿no? O sea, eso también se lo permite el manga, que no necesariamente debe obedecer los cánones estrictos de movimientos reales, sino que a veces se sale un poco de esos parámetros para acentuar mucho más esa expresión. Y claro, que no es una expresión natural, uno no va a ver una persona en la calle haciendo esa cara, ¿no? Tampoco, no es imposible. Pero el manga se permite eso para hacer un poco más de énfasis en la parte a veces cómica, a veces graciosa o a veces acentuar de formas hiperrealistas, surrealistas, una expresión para decirle a la persona, oye, esto es muy, 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 muy fuerte, muy serio, o muy chistoso, ¿no? Darle una intencionalidad mucho más profunda de lo habitual. En este diseño es bastante interesante porque nosotros cuando dibujamos el cabello debemos tener siempre en cuenta el contorno de la cabeza. A veces un error que uno puede cometer de novato es pegar el cuerpo, el cabello a la cabeza, ¿no? Y como, como, no sé, como si fuera así, el pelo súper lacio, ¿no? Bueno, dependiendo también cómo lo quieran, pero eso no pasa. O sea, yo creo que por más lacio que uno tenga el cabello, siempre hay cierto volumen. Entonces es como marcar ese volumen, también se puede marcar con una línea adicional sobre la cabeza para que tenga un poco más de realismo, ni muy grande como si fuera un afro, ni tampoco muy pegado porque el cabello tampoco es tan ajustado a la cabeza, ¿no? También es importante tener en cuenta el volumen, la vitalidad del cabello. Como por ejemplo aquí en este cuadrado nos está diciendo que el cabello también tiene sus formas, sus figuras, sus ondas. Entonces, ¿cómo seguir esos movimientos naturales del cabello? En este caso es un cabello casi completamente liso, pero hay cierta curvatura, cierta ligereza. Entonces, pues eso también debe seguir la forma, el contorno del cabello, hacerlo con unos ondeados muy suaves, muy elegantes, para darle forma a ese cabello, porque si se tiene ese cabello no es totalmente liso, tiene su formita, sus onditas. Entonces eso también ayuda mucho a que si ustedes quieren dar un cabello liso, un cabello más ondulado, pues que pueda ser un poco más realista. Por ejemplo, aquí un cabello más corto, con las puntas más hacia adentro. Eh, los brillos, también, el cabello pues brilla, esos brillos los pueden hacer con los borradores de este tipo, o sea, borradores de lápiz, o con los normales también se puede. Pero es como el cabello, pues generalmente como se pinta de negro, ¿no? Pues mientras no coloriemos, pues se acentúa el brillo y la vitalidad del cabello con los trazos que puede tener el cabello y también con los brillos que tenga para darle más vitalidad al personaje. O sea, por ejemplo, este aquí pues tiene muchos ondulados, pero esta de acá pues se nota que el cabello está mucho más vivo, o sea, tienes como esas onditas más marcadas, más diseño, más estructura y pues se ve un poco hasta mejor. También depende el tipo de estilo de cabello que quieran, el tipo de corte, el tipo de peinado, que sea largo, corto. Eso también le da como cierta atractivo al dibujo, ¿no? Y también pues depende de la intención que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes ven
a este joven que está aquí, que tiene el cabello no tan corto, tampoco tan largo, pero así en medio lado, pues le da como un aire como serio, como elegante. Entonces, pues a mí me está diciendo, y bueno, más la corbata y todo eso me está diciendo, bueno, pues eres una persona importante, ¿no? Que, que trabaja, qué sé yo, ¿no? No creo que uno vaya al trabajo como un hippie, ¿no? O sea, no creo. Pues podría ser, quizás esa es la intención de ustedes como artistas. Aquí las reglas no están dichas, ¿no? Ustedes pueden trabajar como quieran. Bueno, aquí pasamos muchos diseños, todo esto también se los va a pasar, pasamos muchos diseños de cabello. Y bueno, aquí también es importante lo mismo. Estos numeritos que están a la izquierda son los números de la cabeza, de las cabezas que tiene esta chica. Por ejemplo, la distancia del 6 al 7 es la distancia de la cabeza, de la parte de abajo de la mandíbula a la parte de arriba de la cabeza. Y es la misma distancia que dar del 6 al 5, del 5 al 4, del 3 al 2. Esto también lo pueden practicar ¿para qué? Determinar la altura del personaje. Entonces, como pueden ver, de la parte más baja a la cadera hay 4, por ejemplo. ¿Y cuál es el objetivo de este? Cuando ustedes dibujen un cuerpo, digamos en este caso, pues la posición básica, las piernas no les queden muy cortas o muy largas, desproporcionadas, que tanto la forma del largo de las piernas vaya acorde al largo de los brazos, lo mismo a la cabeza. Esto también evita hacer cabezas muy grandes, brazos muy pequeños, ayuda mucho a mantener que todo el diseño sea uniforme. Es bastante interesante. Y desde cualquier perspectiva, desde el frente o desde el costado. Muy interesante. Entonces ustedes ya saben más o menos. Si yo quiero hacer mi personaje de 7 cabezas, pues ya sé 4 séptimos va casi que a la altura de la cadera, por ejemplo. Ya, si ustedes lo quieren hacer de 8, pues entonces de 4 sube a 4,5, por ejemplo, o a 5. Eh, pero bueno, o sea, yo creo, o sea, determinar la altura en cabezas de que una persona sea más chiquito, más grande, ya es cuando ustedes van a trabajar con, por ejemplo, varias personas en un mismo dibujo. Entonces, para saber qué tan alta es una persona en relación a la otra, o qué tan grande es una persona en relación a un árbol, qué sé yo, cuando ya hay mucho más diseño de contorno, pero si van a dibujar sobre el personaje, pues no trabajan con 7, 8 cabezas, no hay problema con eso. Ah, bueno, y hay una línea que corta justo otra vez en toda la mitad de forma vertical, que es la que indica que lo mismo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. A menos que algo pase justamente sobre el medio. Lo mismo aquí para los hombres, exactamente lo mismo. Pero en los hombres es 8 cabezas. Esto de 8 y 7 cabezas, 7 para las mujeres, 8 para los hombres, es como el promedio general, ¿no? Como para decir, bueno, los hombres generalmente son un poco más altos que las mujeres. Generalmente. Pero si ustedes quieren ser una mujer supremamente alta y un hombre muy bajito, pues también, o sea, están en la libertad de escoger lo que quieran. Pero aquí estamos hablando de generalidades, de lo que es la mayoría. Pero aquí les da más o menos cuál es la proporción exacta de la distancia de los pies a las rodillas, de las rodillas a la cadera, de la cadera a los hombros, para que puedan manejar también esa estructura y pues que a veces no haya como ese desfase que a veces pasa. A mí me pasa a veces de que estoy dibujando y a veces las piernas me quedan muy largas y yo, y ya me di cuenta demasiado tarde, ¿no? Bueno, ya que, o lo borro o lo dejo así. Bueno, esto es interesante, este concepto, de que digamos, si la persona tiene 6 cabezas de altura y extiende los brazos extendidos tienen la misma distancia que la altura de la persona. Bastante interesante, eso se le llama envergadura. Un dato curioso que pueden tener en cuenta. Y cuando en la parte aquí a la derecha, ustedes pueden ver estas líneas así como diagonales, es porque el personaje no está totalmente equilibrado. O sea, no me refiero a que esté mal hecho, sino que tiene mucho más peso en una pierna que en la otra. Entonces está inclinando los hombros y las piernas hacia un lado. Entonces ese es el sentido del equilibrio que está teniendo el cuerpo en este momento. Pues si lo quieren considerar así, de esa forma. Bueno, también aquí podemos trabajar con otros ángulos, desde arriba o desde abajo. Esto es más complejo, no lo recomiendo que lo hagan todavía, pero bueno, ahí está, por si lo quieren practicar. Se trabajan más o menos con líneas diagonales para dar como esa sensación de profundidad. Pues, un poquito más complejo.
También pueden trabajar el movimiento del cuerpo. Lo mismo, nos volvemos al primer tema que vimos, porque si se dan cuenta, todo esto se encadena de una forma secuencial. Aquí igualmente es el mismo boceto. Las articulaciones se marcan con los círculos y las extremidades con óvalos más grandes y la figura del cuerpo, digamos, con círculos o óvalos que terminen pues la figura, pero estos bocetos nos sirven para orientar el movimiento que está haciendo el cuerpo en este momento. Por ejemplo, si ustedes quieren generar una secuencialidad y decirle a la persona que está viendo, que lo que está caminando, pues esta es una forma muy interesante de hacerlo. Aunque propiamente ustedes pueden omitir todos los 3 primeros pasos y hacer el cuarto, y solo con el cuarto se entiende que está caminando. Solo que esta es como una secuencialidad para que más o menos puedan ustedes entender cómo se camina y cómo quieren representar, en qué parte del caminado consideran mejor ustedes que debe dibujarse, si en el 1, 2, 3 o 4, qué sé yo. Lo mismo corriendo. Lo mismo, posición del cuerpo, de las piernas, las rodillas se flexionan, lo mismo los tobillos, el cuerpo inclinado más hacia adelante. O sea, ya depende lo que ustedes quieran hacer, pero tienen que basarse y utilizar pues estos bocetos para que el dibujo quede propiamente bien hecho. O sea, hay que considerar eso, porque ustedes pueden decir, bueno, yo puedo copiar el dibujo de un lado a otro, pero pueden tener la base, pero a veces la base no siempre les va a dar lo que ustedes están pidiendo. Puede funcionar como puede que no. O digamos que ustedes quieren crear un personaje de cero o estén empezando a diseñar su propio manga, pues esto les va a servir bastante bien. Bueno, aquí está mostrando cómo se dobla la rodilla. Las articulaciones de la rodilla pues no se doblan hacia adelante, siempre hacia atrás. Que los movimientos parezcan naturales. Bueno, y acá este dibujito es bastante interesante, este que está entre un óvalo que tiene como las líneas. Estas líneas representan el equilibrio, o sea, como, mejor dicho, el movimiento de que un hombro está un poco más arriba que el otro, la otra rodilla un poquito más abajo, más o menos, como para que ustedes tengan en cuenta el tipo de movimiento, porque a veces sí, ustedes pueden tener un movimiento, un hombro más arriba que el otro, una rodilla más adelante, entonces pues esas líneas le ayudan como a orientarse un poquito. Aquí tenemos variedad de acciones, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar se puede hacer mediante los bocetos para que después el dibujo final pues quede bonito. Por ejemplo, estos últimos dos de aquí, bastante interesantes porque son algo fáciles de hacer, diría yo, pero pueden intentar hacer esos, son bastante llamativos y esas posiciones sí dan mucho, mucho que decir del personaje. Que esté sentado de esta forma me indica ciertas cosas, que esté sentado de esta otra me indica otras características del mismo personaje o inclusive de la situación, que esté, según donde esté, o que esté pensativo, que esté hablando, qué sé yo, cualquier cosa, eso también pues se acompaña mucho del contorno. También vamos a trabajar después eso en fondos. Aquí en manos es bastante interesante, pues ya lo habíamos visto antes, pero en este caso es importante tener en cuenta una consideración, que son que cada dedo es distinto. Cada dedo tiene longitudes de las falanges distintas. Entonces, aquí también cada articulación de los dedos se ve marcada, inclusive los nudillos, por círculos. Entonces es importante tener en cuenta dónde se flexionan los dedos. No vayamos a marcar las flexiones muy antes o muy después. Lo mismo en la muñeca. Si ustedes quieren hacer esta mano para practicar, es muy bonita esa mano, porque también les delimita qué tan largos son los dedos respecto a los otros. Es muy interesante. Recuerden que la longitud de los dedos ninguna es igual. Aquí en la parte de la izquierda podemos ver cómo sería una mano agarrando algo. Ese algo pues no existe, es transparente. Pero cómo se doblan los dedos hacia adentro. Lo que nos muestra, lo que queremos resaltar aquí no es lo que está agarrando en sí mismo, sino cómo se doblan los dedos hacia adentro. O sea, cómo hacen para hacer ese agarre. Y aquí
pues ya está ejemplificando cómo se hace para agarrar un pincel, con una mano sobre la otra, los dedos entrelazados o una mano más colgada. O sea, las posiciones de la mano puede haber las que uno quiera, pero uno siempre debe tener en cuenta este diseño básico. Dónde se doblan los dedos, qué tan largos son, si hay algunos que están detrás de otros, qué parte del dedo se ve y cuáles no. Por ejemplo, acá en esta parte de aquí hay unos dedos que se notan y otros dedos que están tapados por los que están más al frente. Entonces deben tener en cuenta qué partes de los dedos son visibles y qué partes de los dedos no, cuáles dedos están pasando sobre otros y qué partes se ocultan detrás. Todo eso es bastante, por ejemplo aquí, una mano sobre la otra. Los dedos de la mano que está arriba casi se ven todos, pero los que están abajo casi ninguno. Pero uno entiende que todos los dedos están ahí, debajo, aunque no los pueda ver, pero por lógica uno arma el concepto. Bueno, básicamente esto, aquí está marcando los diferentes tipos de dedos, que el pulgar, el dedo pequeñito, etcétera. Bueno, los pies también es otra cosa un poquito compleja. Bueno, básicamente, bueno, aquí ya pasaríamos a ropa, que es otro tema bastante complejo, pero parece, bueno, aunque ropa hablé la vez pasada, que es bastante interesante, dependiendo mucho de diferentes tipos de diseño, etcétera. Pero pues antes de que se acabe el tiempo, porque queda 1 minuto y medio, y para no comenzar con este tema y pues después continuar con los otros, ¿algún comentario, pregunta, algo que me quieran decir antes de terminar la clase? Ninguno, creo que solo la práctica. Pues nomás tenemos que ponernos a practicar y ya, pues ya te preguntaría cuál. Sabes que yo estoy muy pendiente de los comentarios, de las preguntas, de cualquier cosa. Y que les haya gustado, ¿no? Sí, a mí sí me gustó. Más de cómo se hacen las manos y así. En todo caso, ustedes pueden practicar con estos ejercicios que están acá. Pueden intentar imitar estas manos, hacer estos dibujos que están acá y eventualmente van aprendiendo por imitación. Ok. Gracias. Pues esa fue la clase de hoy.